La semana pasada, en Informe Especial, le trajimos la primera parte de la entrevista con Roberto González Díaz Durán, candidato de la presidencia por la Alianza Creo Unionista. Hablamos sobre su paso por la administración pública y su trabajo, tanto como partidista con Álvaro Arzú, así como su paso por la alcaldía y el gobierno de Óscar Berché. Conocimos a fondo los cuestionamientos sobre las denuncias en contra de Roberto González por programas como el de la reconstrucción de la tormenta Stan, así como su relación con Ricardo Ortiz, yerno de Óscar Berché y sindicado de dirigir una red de contrabando al amparo de la SOCEP. Hablamos de algunas de las sindicaciones por la compra de los tomates y de los semáforos a una empresa mexicana que recibieron cuestionamientos de sobrevaloración, y también hablamos de sus éxitos, sus grandes luces y sus planes a futuro. Hoy, en Informe Especial, le traemos la segunda parte de nuestro programa. Roberto, otra de las etapas de tu vida fue cuando dirigiste la reconstrucción nacional tras el paso de Stan que devastó lamentablemente Guatemala. En ese momento, también los medios de comunicación reportan que hubo muchos fallos en las ejecuciones de los proyectos que fueron entregados con mucha tardanza, falta de planificación. Se dice inclusive que se tuvieron que cambiar los diseños a 90% de los proyectos, y se habla de muchísimas compras que se hicieron por el estado de emergencia sin licitación, a dedo, y que podrían haber sido motivo de cuestionamientos, de poca transparencia. ¿Qué me puedes decir sobre esta primera fase donde tú estuviste? Porque luego saliste de allí. Sí, mira, realmente el rol personal que me atribuyó el presidente en ese entonces es un rol que duró 3 meses y medio, que consiste primero en hacer el diagnóstico de los daños. El presidente Berché seguramente me escogió a mí no solo porque era gerente de la presidencia, sino que porque de alguna manera el criterio de escoger a una persona más técnica que no tuviera aspiraciones presidenciales en esa época era ideal para ejecutarlo, y además mi profesión es gestión de proyectos. Entonces, con la ayuda de la CEPAL, en un término de 5 semanas pudimos hacer el inventario de los daños en distintas áreas, porque si se cayó un puente tiene que haber un proyecto de hacer un puente y valorarlo. Se cayeron casas, hay que hacer un proyecto de rehabilitación de casas y valorarlo. Esa valoración de proyectos se hace en otro mes, digamos. Y esa cantidad, que fueron como 5,000 millones de quetzales, me tocó a mí hacer un proyecto de ley para el Congreso de la República, para que lo aprobaran, porque es un presupuesto adicional, y que después de aprobarse por el Congreso, cada órgano ejecuta. Roberto, tú fundas un partido nuevo. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que encontramos constantemente es que otro de tus fundadores haya sido Ricardo Ortiz, La Ruca, en ese momento yerno del expresidente Óscar Berché, y a quien Óscar Germán Platero Trabanino, en los años 2004 y 2005, sindicó en el Ministerio Público de ser el responsable del contrabando de furgones que venían para la SOCEP. Dijo que había contrabando de pollo, que había contrabando de hidrocarburos, e inclusive presentó demandas penales. El gran cuestionamiento es ¿por qué llevar a Ricardo Ortiz a fundar este partido si lo que estabas buscando era la renovación de cuadros? Porque yo estoy absolutamente convencido de que todas estas indicaciones fue una conspiración, una sarta de calumnias bien estructuradas, con intereses de hacer daño precisamente el combate que se estaba teniendo al contrabando por el gobierno, y específicamente a la cabeza de Carolina Roca, quien tuvo una gestión en la SAT, digamos, comparada con los desastres que vemos ahorita. Carolina tuvo una gestión admirable e impoluta, y por eso lo digo, yo lo tengo al lado, precisamente porque no solo es amigo de mi infancia, sino que es una persona que tengo certeza de que ese tipo de cosas no fue más que una víctima por encontrar morbosamente al yerno del presidente. ¿Y cuál es el rol de Ricardo Ortiz adentro del partido? Bueno, y otra de las decisiones es miembro del comité ejecutivo. No había querido él, precisamente porque sabía de esas cohibiciones que pudiera tener. Y yo mismo le dije, mira, yo creo que eso concede.
Uno debe ser transparente. Bienvenido nuevamente, Roberto, a Informe Especial Luces y Sombras. En el último programa tú nos contabas un poco sobre la fundación del partido Creo. Uno de los aspectos que llama mucho la atención es que mientras esto ocurre hay un fuerte distanciamiento con Eduardo Suger, quien fungió como candidato a presidente por el partido Creo en las elecciones pasadas. Él da severas declaraciones a la revista Crónica, donde inclusive llega a decir que si te encuentra no te volvería a dar la mano. Y dice textualmente, yo lo interpreté como una traición del mismo partido Creo. Por eso dije que mi participación en la política se terminó para siempre, porque hay demasiada falta de lealtad, mucha hambre de negociar y eso no va conmigo. Incluso en alguna ocasión se refirió a que aquellos fondos que el Tribunal Supremo Electoral da para los votos fueron a parar al partido. Cuéntame un poquito de este distanciamiento con Eduardo Suger y estas declaraciones tan fuertes que da en contra tuya. Bueno, yo creo que han de haber sido en el contexto y fueron el primer año post-elecciones, en el contexto de que quizás una persona que no logró, digamos, su objetivo de vida después de intentarlo varias veces, pudiera haber tenido pues esa rabia, esa frustración que siempre da al perder. Sin embargo, nosotros de nuestra parte siempre identificamos que él había manifestado con mucha claridad que era cabalmente la tercera vez en su vida que intentaba y que iba a ser la última. Y se le respetó, ese es su deseo después de dedicarse a sus asuntos familiares, empresariales, lo que él le corresponde a estas alturas de su vida y se le respetó. Ahora hablemos de la alianza con Álvaro Arzú. Mucha gente se pregunta cómo es que Roberto González, quien siempre fue contrincante de Álvaro Arzú, ahora está en una alianza, en la misma palestra. Se recuerda muy bien el caso de Rodolfo Noitze, quien hoy es candidato vicepresidencial de Creo, que fue un férreo opositor desde su puesto como concejal en la municipalidad de Álvaro Arzú y tuvieron inclusive enfrentamientos. ¿Cómo se da esa alianza, Roberto? Bueno, primero con Álvaro Arzú a mí me une el inicio de mi carrera pública y política, como lo comentamos en el programa anterior. Hemos compartido filosofías, hemos compartido historia y sobre todo hemos compartido también una competencia férrea, pero jamás basada en descalificaciones, en calumnias, en ataques personales, por ejemplo, de falacias ad hominem, sino que ha sido más un combate de ideas, en el caso particular mío, a tal grado que yo en mis anuncios terminaba y cerraba diciendo que hay cosas buenas que deben continuar, porque la municipalidad tiene esa gran ventaja con respecto al gobierno, por ejemplo, que ha logrado darle continuidad a muchos programas. Entonces nos ha unido sobre todo esa visión de futuro y ese desafío y esa pena y esa frustración de ver una política absolutamente ya dedicada al saqueo, al robo, a la corrupción. Ya es una profesión de ir al chantaje y al hurto, tipo los piratas del Caribe. Rodolfo Noitze ha cumplido y cumplió un rol de concejal muy propio de manifestar sus criterios, sus posiciones, y así debe de ser un cuerpo colegiado. Yo creo que eso debe mantenerse. Lo que no hay que confundir es agarrar estos fanatismos personales, sino que más bien luchar mucho por sus ideas, sus planes. Roberto, mucha gente se pregunta ¿por qué si participaste en las elecciones pasadas como candidato a alcalde obteniendo únicamente una diferencia de 5% por debajo de Álvaro Arzú, eso es menos de 34,000 votos, dejaste muy atrás a tu adversario Alejandro Sinibaldi, que desplegó una campaña multimillonaria en aquella ocasión, con pocos recursos, llegaste muy lejos? Muchos dicen que tú hubieras tenido un gran potencial para ser el alcalde de Guatemala. ¿Por qué renuncias a ese sueño? ¿Por qué permites que sea Álvaro Arzú quien se reelija? ¿Por qué decides correr hacia una candidatura a la presidencia con partidos que manejan fondos millonarios y en un lugar donde las encuestas te colocan entre un 2.5 y un 4% de conocimiento? ¿Por qué decides dar ese paso y ese salto al vacío? Mira, Silvia, una decisión muy difícil porque cabalmente está en juego y el balance está el ego
está la fama, está obviamente la aspiración de poder llegar a un cargo público tan importante como la alcaldía y tener esas probabilidades. Pero la verdad es que son nada, pero absolutamente nada. Incluso los proyectos de solución de graves problemas que tenemos los capitalinos se empequeñecen cuando vemos una realidad a nivel nacional de no tener justicia, de no tener salud, de no tener educación, de no tener posibilidades de empleo. Y lo peor de todo es que los llamados a las soluciones de esos gravísimos problemas, que son los políticos, única y exclusivamente ves en el panorama gente que ha logrado grandes capitales a través de la corrupción, la fórmula de que con ese dineral robado hacen publicidad para salir más allá de ese 2,5 o 4% que tú mencionas, porque es muy fácil salir con un porcentaje mayor cuando pintas todas las piedras del país y haces publicidad anticipada a diestra y siniestra con dinero de todos los guatemaltecos y además dinero del narco y de la droga. Es lo que me frustró y lo que me rebalsó el vaso, como ha salido en los medios de comunicación ampliamente por mi persona. Ahora, Roberto, ¿cómo vas a derrotar a esos monstruos? ¿Cómo planteas tú que a escasos meses, 3 meses de las elecciones, puedas pasar de un 2-4% a un segundo lugar? Cuéntame un poquito la estrategia. Bueno, organización. Hoy en día yo diría que si me permiten expresar la fórmula, el 80% se lo dedico yo a organización. ¿Qué es organización? Es representantes y equipos del partido en los 338 municipios del país. Y un 20% a la comunicación, que es los que los capitalinos normalmente vemos, que si estoy activo en redes sociales, si sacas unos anuncios, si sacas vallas. Eso debiera venir después, porque es como la aviación que tira las bombas de mensaje. Pero la infantería, si no la tienes, no toma los pueblos y no ganas la guerra. Estás hablando de lo que se conoce como esas campañas de trabajo de hormiga. Exactamente, que es exactamente lo mismo que hice en la elección pasada. A mí, cuando inicié la campaña, exactamente hace 4 años, en la primera plana del periódico me sacaba 4%, 23% Alejandro Sinibaldi y 46% el alcalde Arzú. Y a 2 meses los tenía las encuestas en 34 y 33, Borge y Asociados en el periódico, y Canal Antigua, ahí están las muestras si lo quieren ver, y a tu servidor con 10. Estamos hablando tal vez, Roberto, de que las encuestas no son una herramienta fidedigna y que podrían fallar a los guatemaltecos, como pasó en la elección pasada alcalde, donde te colocaban al tercer lugar y luego diste, por decirlo así, una chamarreada a Alejandro Sinibaldi. Mira, yo siempre respeto las encuestas, digamos, porque son un instrumento científico, una fotografía en determinado momento. Entonces yo las respeto, ¿verdad? En algunos casos uno pues o se contenta o se molesta por determinados resultados que uno quisiera, pero yo las respeto. Pero jamás en mi vida política he tomado una decisión de participar o no participar derivado de la predilección electoral que en una fotografía veo. Roberto, dame 5 nombres de ese equipo de trabajo que tú dices tener para cambiar esta realidad. Bueno, te menciono algunos miembros del comité ejecutivo nuestro. Tenemos personalidades extraordinarias. Álvaro Castillo Monge, que ha dado el paso a dar un ejemplo de participación política teniendo pues su vida plenamente balanceada. Está Alfredo Vila, está Rodolfo Noitz, está Richard Lee, nuestro nuevo secretario general, un patojazo, Selvin García de Pachalum, 3 veces alcalde de Pachalum, un gran líder. Tenemos a Eduardo Smith, tenemos a mucha gente que está con nosotros. Tú mencionabas a Rodolfo Noitz. Rodolfo Noitz ha sido, lo sabemos, tu amigo personal. Fue una persona que impulsó la modernización en el tema de los taxis amarillos, que se le dio una concesión. Posteriormente estuvo como presidente de la portuaria Quetzal. No obstante, y luego como concejal actualmente, no obstante es una figura poco conocida en el ámbito político.
y muchísimas personas se cuestionan, particularmente analistas. Sabemos que hubo un acercamiento del equipo de Zury Ríos para poder hacer una alianza contigo como compañera de fórmula y que fue rechazada. Muchos se preguntan por qué una figura tan popular como Zury Ríos, que está captando un mercado joven, no pudo ser tu binomio. ¿Por qué le dicen no, Roberto? Porque tienes que ser muy congruente con tu filosofía y con lo que expresas. Te comentaba antes que la gran, digamos, motivación de fundar Creo fue hacer equipo. Y hacer equipo y tener una visión conjunta, tener estrategias discutidas para alcanzar esas metas y sobre todo tener los mismos valores no es de la noche a la mañana. Por consiguiente, si tú vas a ser congruente con hacer equipo, el binomio mismo es el inicio de un equipo. Y si no aplicas esas características a tu binomio, ¿qué solvencia tienes para estar hablando de Con Zury integrantes? Ríos no había posibilidad de hacer equipo. Posiblemente, y te digo, no solo con ella, también fue el partido oficial quien propuso, también Alejandro Sinibaldi de alguna manera también lo estuvo difundiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Vuelves a caer en ese mismo concepto. Y aquí volvemos al tema, Roberto, de las alianzas. Muchos se preguntan por qué no elegiste a un vicepresidente allegado a Álvaro Arzú o al Partido Unionista, y por qué se hicieron negociaciones donde se diste espacios, por ejemplo, para que ingresara a encabezar los listados Álvaro Arzú hijo, un Leonel Soto Arango, un Mariano Rayo, personajes muy allegados a los unionistas que sabemos que en la elección pasada no consiguieron mayor resultado en las diputaciones. ¿Qué fue lo que realmente significó esta alianza para ti y hasta dónde tuviste que ceder estos espacios? Mira, con el mismo criterio, el mismísimo criterio. Por ejemplo, en el caso del vicepresidente, el mismo Álvaro Arzú siempre ha coincidido con que las elecciones tienen que tener esos criterios y esa afinidad. Él pues eligió en su momento para gobernar a Luis Flores Asturias, que en ese entonces era una persona no muy conocida, una persona, digamos, común en cuanto a nuestra sociedad, digamos, un dentista, un profesional, un gran señor, digamos, pero desconocido en aquella época, pero criterios de afinidad. Y así lo logramos, y por eso es que la escogencia no estuvo en juego esas cuotas y ese tipo de arreglos. ¿Qué pasa con el hijo de Álvaro Arzú? El hijo de Álvaro Arzú, yo fui el mayor impulsor de que él estuviera ahí. Primero porque es una persona muy preparada, estudió Administración Pública y Ciencias Políticas. Es una persona que brilla en sí mismo, que tiene evidentemente sobre sus hombros ya el estigma de tener no solo el mismo nombre, sino que la historia del padre. Tú mencionabas un tema interesante que también se pregunta muchísima gente. Roberto Arzú, el hijo mayor de Álvaro, una persona que estuvo muy de cerca a su padre durante su gestión como presidente y que tuvo sendas indicaciones de participar en negocios públicos, pero también creó los escándalos más fuertes en la gestión de Álvaro Arzú. Muchos preguntan, ¿y ahora qué va a pasar con Roberto, más conocido como el Junior? ¿Qué va a pasar realmente con esta figura? Bueno, yo honestamente, Silvia, tengo años de no verlo, solo pues he sabido digamos, de los círculos sociales en donde estamos, de sus digámoslo así, de sus experiencias, muchas de ellas ingratas que le ha dado la vida. Pienso que es una persona que necesita ayuda, es una persona que ha tenido vicios y enfermedades que de alguna manera deben de ser tratadas como tal. Pareciera ser que Álvaro Arzú Escobar es el próximo ungido, es la nueva generación de líderes que vamos a ver en las próximas elecciones, Roberto. Yo pensaría, yo sí quiero tal vez ratificarte, Silvia, no ha querido ni él, ni el papá, ningún tipo de ungida. Yo creo que él se ha ido ganando su espacio, yo lo aprecié. Y me siento de alguna manera orgulloso de que si puede brillar, que brille bajo este impulso político que hemos tenido ya al mando, digamos, de esta nave que llevo yo. Roberto, sigamos hablando un poquito de la bancada Creo.
Ustedes obtienen una cifra muy considerable de diputados, 14 en total. Sin embargo, vemos a lo largo de los años que muchos de ellos emigran, llegando a 6. Luego vienen otros que se fusionan. Actualmente tu bancada es de 10 diputados. Y muchos de ellos han estado implicados en escándalos de corrupción, en transfugismo. Recordemos, por ejemplo, el caso de Giordano, que fue un caso muy sonado. ¿Qué pasó realmente con esta bancada de Creo, que ofrecía y vendió la idea a los guatemaltecos de ser un grupo de gente renovada, nueva, no vinculada a la política tradicional? ¿Por qué hubo esta deserción de Creo? Bueno, yo pienso que muchos de los que se fueron cabalmente del inventario de la historia de Eduardo Suger, que tuvo tanto en las elecciones con el partido Día como con Casa, específicamente los hermanos Rodas, digamos que hoy los ven en Líder, se pasaron a trabajar por el partido Líder desde la segunda vuelta. También está Miriam Pineda, que es otra diputada que del mismo inventario académico de relaciones de Eduardo Suger se pasaron. Y también el hijo de Giordano, porque el papá, que también había sido diputado, trabajó organizándole a Eduardo Suger su campaña. Digámoslo así, son 4 personas de ese recorrido. Yo lo atribuyo a que no tuvimos con ellos tiempo de poder integrar todos estos criterios, esta mística, esa visión, esa cultura con la que uno espera llegar. Y otro de los temas que nos llama la atención, Roberto, es el transfugismo de Pepe Gándara al partido Líder. Sabemos que él fue uno de los diputados más allegados a ti, que formaba parte de Creo desde su fundación. ¿Por qué alguien tan cercano a ti decide trasladarse a Líder? Mira, una gran decepción, honestamente, y creo que decepción acerca de él la de tener su propia familia, sus propios amigos. A estas alturas de la vida, donde dio muestras de una trayectoria, de una filosofía, de un carácter, digamos, de un criterio, irse. Y es una razón pragmática. Ya los espacios, cuando tú quieres renovación, no los encuentras seguro en un proyecto como el nuestro. Dice, yo no estoy seguro, ya en esa posición no llego. Me imagino que fue presa de esa ansiedad de terminar su vida política, si no entraba, y me imagino también que sus juntas, ¿verdad?, de otros diputados le orientaron a tomar, a mi juicio, una pésima decisión de vida. Tú hablas de líneas renovadas, de una nueva casta política. Sin embargo, vemos a un Salvador Gándara que tiene sendas denuncias. Sabemos que no ha progresado ninguna. Es posible que obtenga incluso ya su finiquito de Contraloría, pero también muchísimas personas sindicadas de corrupción en este país han obtenido estos finiquitos y han salido impunes de los tribunales. Salvador Gándara tiene fuertes indicaciones de corrupción en proyectos que realizó en las cárceles de Fraijanes, posteriormente cuando trabajó junto a Sandra Torres en proyectos de drenajes, sobrevaloración de obras. ¿Por qué deciden llevar a Salvador Gándara a un puesto tan importante como la Municipalidad de Villanueva? Bueno, nosotros hemos mantenido el criterio, Silvia, que creo que es un criterio universal, de que nadie pues, es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, digamos, la presunción de inocencia. Digamos, eso desde el ámbito jurídico. Desde el ámbito personal se nos presentó muchos de estos avances que él ha tenido dentro de sus juicios. El caso que tú mencionas de la cárcel, por ejemplo, me sorprendió que él, por ejemplo, no la construyó. Parte de su problema fue haber usado una infraestructura carcelaria que había ejecutado el ministro anterior, creo que se llamaba Velázquez, no estoy muy seguro, y por el cual se fue, digámoslo así, entre la colada por esa acción, pero no fue decisión, digamos, de comprar o sobrevalorar. Esas cosas nos sorprendimos, pero hemos sido muy claros. O sea, si tiene un cauce en justicia que le viabilice una candidatura y que esto se ventile apropiadamente, pues tiene ese derecho. Hablemos un poquito de la coyuntura, la renuncia de Roxana Valdetti, un partido Líder muy fuerte que ha roto toda la ley electoral, campañas anticipadas, que se pinta como el candidato preferido para llegar a una segunda vuelta. ¿Qué es lo que tenemos en el panorama y qué es lo que nos espera, Roberto? Mira, Silvia, un panorama muy complicado porque
evidentemente Manuel Valdizón del Partido Líder es, a mi juicio, la antítesis de político que uno puede esperar para un país y para solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque la misma forma de convertirse en un actor político que esté en los lugares que está, ha sido cabalmente por la astucia, por la osadía de ser muy hábil y muy inteligente en poder agenciarse de recursos vía la corrupción a lo largo de su historia. Y este gran capital de dinero invertido y reinvertido en política, en comunicación, en publicidad y en poder mismo para atraer a otros, que ven en él el sueño americano de poder también expandir en chiquito sus prosperidades materiales espurias, es lo que no debe tener en Guatemala. Y es lo que decía yo, no solo los problemas del pueblo, no solo la falta de muchas cosas que tenemos, sino que además como que los doctores que habrían de ir a curar esos males van así. Uno no puede quedarse callado. Y es el momento de sentir ese llamado de guerra, que no es argumental. Porque uno no va a una guerra, dame tus razones. No, las razones dicen, mejor me quedo aquí, no atiendo. Mejor hago lo mío y no me meto a camisa de 11 varas. Para terminar, explícale al guatemalteco por qué debe de votar por Roberto González. Yo diría, Silvia, que los guatemaltecos tienen en esta elección que ser mucho más exigentes con la oferta política que tengan. ¿Y a qué me refiero con mucho más exigentes? Porque normalmente lo que pide el guatemalteco es capacidad, y la capacidad lo da o la formación que se tenga o la experiencia de poder estar, digamos, en la solución de los problemas públicos, que pudiera uno decir, bueno, presumo que tiene capacidad. Equipo, que lo hemos mencionado, porque una sola persona no hace nada. Tiene que tener sobre todo la capacidad de llevar un equipo multidisciplinario que atienda muchos problemas. Pero lo más importante, y es a lo que yo me refiero con mucho más exigente, es que ponga de primero la moral, que ponga de primero los principios, los valores que se requieren para que esas capacidades se apliquen, porque hay muy buenos planes. Este gobierno, créanme, tenía planes extraordinarios, los tiene desde antes de llegar al poder y los ha expuesto en el ejercicio del poder. El problema no es el rumbo, el problema ni siquiera es el cómo, es quién lo hace. Pongan de primero la integridad, pongan la moral, y eso no se promete. Yo no lo puedo prometer. Lo único que ustedes pueden apreciar de principios, de valores, de moral, de integridad, es en el recorrido de la vida. Muchísimas gracias, Roberto, y hemos llegado al final de un programa más, Luces y Sombras, de Informe Especial, con Roberto González Díaz Durán, más conocido como Canela. Usted ha conocido en 2 programas la historia de Roberto, sus aciertos, sus desaciertos, sus luces, sus sombras. Otro candidato que Informe Especial le presenta de construir una mejor Guatemala. Usted tiene el poder de cambiar este país. No venda su voto, no se deje engañar, no se deje llevar por vallas, por anuncios o simplemente por regalos que le están dando. En esta elección, usted tiene la oportunidad de conocer de frente, de escuchar y de juzgar a los principales candidatos que aspiran a gobernar a Guatemala. Usted tiene el poder, ejérzalo. En esta elección 2015, Guatemala tiene 2 opciones. O salimos adelante y caminamos a un mejor futuro, o simple y sencillamente nos hundimos, implosionamos y este país tocará fondo. Estos programas de Informe Especial presentan a usted investigaciones serias y conversaciones contundentes, frontales y sobre todo basadas en el respeto. Si usted sabe de personas que no pudieron ver este programa, coménteles que todos los informes especiales con Silvia Jereda los pueden ver online en www.canalantigua.tv. Además, me puede seguir en Facebook, Silvia Jereda Valenzuela, y Twitter, S. Jereda. Vamos a continuar la próxima semana con más investigaciones y espere más de nuestros programas porque aquí seguimos informando.